Existe un arcángel cuyo nombre no es simplemente un título, sino una pregunta cargada de desafío. ¿Quién como Dios? Ese es el significado de Miguel o Micael en hebreo. Esta pregunta no es una duda, sino un grito de batalla celestial, una afirmación de lealtad absoluta a la divinidad suprema. ¿Quién como Dios? Nadie. Y en esa negación está la fuerza que lo define. San Miguel es el príncipe de los ejércitos celestiales, pero ¿por qué su nombre, en forma de pregunta, ha sido tan central para su papel en la historia espiritual de la humanidad? Desde las primeras escrituras hasta las visiones apocalípticas, su nombre aparece como recordatorio, advertencia y promesa. Un símbolo viviente del orden divino frente al caos de la rebelión. Este arcángel no es solo un personaje mitológico ni una figura decorativa. Su presencia está profundamente enraizada en textos bíblicos, en oraciones populares y en la tradición de tres grandes religiones monoteístas. Y, sin embargo, lo que sabemos de él es apenas una sombra de su verdadera magnitud. Si su propio nombre es un recordatorio constante de que nadie se le compara a Dios, ¿qué nos dice esto sobre su verdadera posición en la jerarquía celestial y el inmenso propósito de su existencia? La afirmación provocadora y el desafío angélico. El nombre Micael, en su esencia hebrea, una interjección interrogativa, Micael, que se traduce como ¿quién es como Dios? Esta construcción no busca una respuesta, sino que la asume de antemano, nadie lo es. Es una declaración de humildad total, pero a la vez, el grito de guerra de quien se opone a cualquier intento de usurpar la gloria divina. Es el contrapunto exacto al seré como el Altísimo de Lucifer. Mientras otros arcángeles como Gabriel, que significa Dios es mi fuerza o hombre de Dios, son mensajeros, o Rafael, Dios sana, es un curador, el nombre de Miguel es puramente un acto de reverencia y defensa. No proclama su propio poder, sino la magnificencia del Creador. Esta es una paradoja fundamental, el guerrero más formidable del cielo no lucha por su propia gloria, sino para recordar la primacía de Dios. Esta singularidad en su nominación, este desafío retórico incrustado en su esencia, ¿es quizás la fuente de su poder inquebrantable? ¿Acaso su humildad radical es precisamente el arma que lo hace invencible ante la arrogancia del mal? La guerra celestial y los roles ocultos. En el libro del Apocalipsis, capítulo 12, se relata una batalla de proporciones cósmicas que ha cautivado la imaginación por milenios. Visualicemos por un momento la escena, un cielo resplandeciente, de pronto desgarrado por la disonancia. La soberbia de Lucifer, el portador de luz, que aspiraba a sentarse por encima de las estrellas de Dios, chocando con la lealtad inquebrantable de Miguel. En un estruendo que sacude los cimientos del cosmos, Miguel y sus ángeles, relucientes en su fe, se lanzan contra el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y sus huestes. No es solo un choque de fuerzas, es una colisión de voluntades, de principios. Las legiones rebeldes son arrojadas, vencidas, precipitadas a la tierra. Este no fue un simple conflicto, fue una purga, una reafirmación del orden divino. Pero esa batalla en los cielos, ¿fue acaso el único o el más crucial de sus conflictos? ¿O simplemente una muestra de una guerra espiritual más grande y continua, una sombra que se proyecta sobre la historia de la humanidad? Según la tradición católica y las interpretaciones bíblicas, Miguel desempeña 4 roles fundamentales, una especie de pilar cuádruple de la providencia divina. Guardián de la Iglesia. Es el protector espiritual de la institución fundada por Cristo, un escudo contra las maquinaciones y ataques del maligno que buscan socavar la fe de los creyentes. Archienemigo de Satanás, su conflicto no es un evento aislado, sino una oposición constante. Lidera el combate contra las fuerzas del mal en todas sus manifestaciones, hasta el fin de los tiempos. Arcángel de la muerte, algunos textos lo presentan guiando a las almas hacia el juicio final, disputando a los demonios la posesión de los justos al momento de la muerte, como se insinúa en la epístola de San Judas sobre el cuerpo de Moisés. Protector del pueblo de Dios, defensor de quienes invocan su nombre con fe, un baluarte contra la opresión y la injusticia.
Más allá de las escrituras canónicas, relatos apócrifos y tradiciones antiguas sitúan a Miguel en momentos cruciales. Se dice que fue él quien custodió las puertas del jardín del Edén después de la caída de Adán y Eva, impidiendo su regreso. Otros lo asocian con el fuego ardiente del monte Sinaí, manifestándose cuando Moisés recibió los 10 mandamientos, otorgándoles su peso y autoridad. Y en la historia, su intervención se recuerda vívidamente durante la gran plaga que asoló Roma en el año 590 después de Cristo. El Papa Gregorio Magno, en medio de la desesperación, lideró una procesión de penitencia. Al pasar junto al mausoleo de Adriano, hoy Castel San Angelo, el Papa relató una visión del propio Miguel envainando una espada ensangrentada sobre el castillo, señalando el fin inminente de la epidemia. Este evento llevó a que el mausoleo fuera rebautizado como Castillo San Angelo en su honor. ¿Son estas narrativas meras leyendas, ecos de una fe desbordada, o nos hablan de una presencia activa y constante de Miguel en nuestro plano terrenal, interviniendo en los momentos más críticos de nuestra historia, cuando la humanidad más lo necesita? La rebelión de Lucifer, que Miguel sofocó, resuena con otros mitos de deidades o seres que desafiaron el orden divino, como el Prometeo griego que desafió a Zeus o las revueltas titánicas. En todas ellas, la arrogancia se enfrenta a un poder superior. ¿Podría ser Miguel el arquetipo universal de la obediencia frente al orgullo, el símbolo eterno de la subordinación al bien mayor? El curador inesperado y su arsenal místico. Cuando pensamos en un guerrero celestial, lo imaginamos con espada y escudo, con la furia de la batalla reflejada en su armadura, no con bálsamos de sanación. Y sin embargo, una de las facetas más sorprendentes y menos conocidas de Miguel es la de sanador. Esta capacidad, profundamente reveladora, lo muestra como portador de equilibrio, restauración y salud, desdibujando la línea entre el fiero protector y el compasivo curador. La Iglesia ha honrado a San Miguel como protector en tiempos de enfermedad y aflicción. Hay múltiples santuarios y relatos que atestiguan esta cualidad. Monte Gargano, Italia, es uno de los santuarios marianos más antiguos y venerados de Europa. Se dice que en el siglo V, el propio Miguel se apareció varias veces en una cueva, indicando que ese era un lugar sagrado bajo su protección y prometiendo curaciones a quienes peregrinaran. Numerosos milagros de sanación se han atribuido a este lugar a lo largo de los siglos. Mont Saint-Mille, Francia. Esta icónica abadía en una isla rocosa de Normandía es otro testamento a la devoción a Miguel. Se cuenta que en el año 708, el arcángel se apareció al obispo San Auberto, pidiéndole la construcción de un santuario en el monte. A pesar de las dificultades, el obispo persistió, y el lugar se convirtió en un faro de fe y curación. El Michaelión de Constantinopla, esta antigua basílica, construida en la capital del Imperio Bizantino, fue un renombrado centro de peregrinación. Miles acudían a él en busca de curaciones milagrosas atribuidas al arcángel, y muchos relatos documentados de fieles atestiguan alivios de sus dolencias. El manantial de Colosas, Frigia. La leyenda cuenta que en esta antigua ciudad de Asia Menor, un manantial sagrado brotó donde Miguel habría hecho aparecer agua para sanar a un niño mudo que había sido llevado por sus padres con gran fe. La peste de Roma, 590 después de Cristo, como ya mencionamos, su aparición en Roma no solo detuvo una epidemia, sino que fue interpretada como un acto directo de sanación a gran escala para una ciudad agonizante. ¿Cómo es posible que un guerrero cuya esencia es la batalla también ostente un poder de sanación tan extraordinario? ¿Qué tipo de arsenal, más allá de la espada y el escudo, posee este arcángel para conciliar funciones tan aparentemente opuestas? ¿Acaso la verdadera sanación no es también una forma de combate contra la enfermedad y el desorden? Esto nos lleva a pensar en otro arcángel sanador, Rafael, del libro de Tobías, quien es explícitamente el remedio de Dios. Mientras Rafael sana a través de la guía y la intervención directa con remedios, Miguel parece sanar a través de su pura autoridad y la expulsión de fuerzas malignas que causan aflicción. ¿Podrían ser dos facetas complementarias de la misma misericordia divina? En la iconografía, la imagen de Miguel es una lección en sí misma.
Aparece con una armadura reluciente, a menudo dorada, simbolizando su pureza y su naturaleza celestial. Empuña una espada flamígera o una lanza, que no solo representa su autoridad combativa, sino también la luz de la verdad que disipa la oscuridad. Lleva un escudo que a menudo reza Quisut Deus, reafirmando su lealtad. Y crucialmente, en muchas representaciones del juicio final, sostiene una balanza, no para el combate, sino para pesar las almas de los difuntos, reflejando su rol en la justicia divina y su discernimiento entre el bien y el mal. A veces, bajo sus pies, se retuerce el dragón vencido, la serpiente, simbolizando su victoria eterna sobre Satanás. Sus alas abiertas suelen representar su velocidad celestial y su capacidad de moverse entre reinos. Cada símbolo no es solo decorativo, sino cargado de significado espiritual profundo. ¿Son solo representaciones artísticas, o encierran verdades profundas sobre el poder espiritual y la inquebrantable justicia divina que él encarna? ¿Acaso Miguel no representa solo la fuerza, sino también el juicio, el discernimiento y el amor protector que equilibra la balanza de la existencia? Intercesor y presencia global. Miguel no es un arcángel limitado a una sola tradición. Su figura trasciende las fronteras de una única fe, revelando una presencia universal que ha tocado diversas culturas y sistemas de creencias. En el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, se le menciona explícitamente como el príncipe protector de Israel, intercediendo por su pueblo y guardando su destino. Es un defensor que se levanta en aquel tiempo para proteger a los hijos de su pueblo. Su papel como intercesor y guardián no está, por tanto, restringido solo a los cristianos, sino que tiene raíces profundas en el judaísmo. Pero su influencia se extiende aún más allá. En el Islam, es conocido como Micaíl. Es uno de los 4 grandes ángeles, junto con Jibril, Gabriel, Afraíl, el ángel de la muerte, e Israfil, el ángel del juicio. En el Corán, capítulo 2, versículo 98, se les menciona a Micaíl y Jibril como opuestos a los incrédulos. Micaíl es reverenciado como el ángel que distribuye la lluvia y el sustento, encargado de la providencia divina y la vida en la tierra. También se le reconoce como el ángel de la misericordia, intercediendo por los creyentes. Un hadís, dicho del profeta Mahoma, cuenta que Mahoma vio a Micaíl en su viaje celestial y quedó sobrecogido por su seriedad y majestad, afirmando que nunca se ha reído desde la creación del fuego del infierno. Esto subraya la inmensa responsabilidad y la gravedad de su misión. ¿Cómo es que una figura tan esencial para el cristianismo, un guerrero que lucha contra el mal, ocupa un lugar tan sagrado también en el Islam, como dador de vida y misericordia, a pesar de sus diferencias teológicas? ¿Podría existir una verdad universal sobre este arcángel, una revelación unificadora que ambas religiones, desde perspectivas distintas, intentan descifrar? Además, en otras tradiciones espirituales, la figura de Miguel se entrelaza con conceptos aún más amplios. En la cábala judía, Miguel se asocia con la sefirá de Gesed, misericordia, representando la bondad y la grandeza de Dios, y es el príncipe del elemento agua. Su influencia también se discute en visiones gnósticas, donde a menudo se le ve como una entidad cósmica de luz que guía a las almas o actúa como un demiurgo. En la antroposofía de Rudolf Steiner, Miguel es visto como una guía espiritual de la humanidad, el espíritu solar que infunde fuerza y valentía moral. Todo esto nos invita a reflexionar. ¿Acaso su función trasciende lo religioso y alcanza una misión cósmica, una especie de principio universal que mantiene el equilibrio espiritual de la humanidad y del universo mismo? Tal vez Miguel es más que una figura de fe. Tal vez es un principio espiritual viviente, una manifestación de protección y justicia que trasciende credos, culturas y dogmas, resonando en el alma humana sin importar la etiqueta religiosa. Capítulo 5. ¿Identidad confusa? Miguel, Jesús y Adán, la gran revelación final. Y llegamos a la pregunta más inquietante, la que ha dividido a estudiosos, creyentes y teólogos por siglos, una controversia que desafía la comprensión convencional de la jerarquía celestial. ¿Quién es realmente Miguel?
Para la Iglesia Católica y la mayoría de las denominaciones cristianas tradicionales, Miguel es, sin duda, un arcángel, un ser creado por Dios, un espíritu puro y poderoso, pero subordinado a la Trinidad. Es el jefe de los ángeles, un servidor fiel, pero no es divino ni ceo eterno con Dios. Su función es la de un mensajero guerrero, un defensor del orden divino. Sin embargo, otras ramas del cristianismo proponen teorías radicalmente diferentes. Por ejemplo, los testigos de Jehová afirman que Miguel es Jesús, pero antes de su encarnación y después de su resurrección. Argumentan que el término arcángel aparece en la Biblia siempre en singular, sugiriendo que solo hay uno con ese título. Citan pasajes como 1 Tesalonicenses 4 y 16, donde se dice que Jesús descenderá del cielo con voz de arcángel y con trompeta de Dios, implicando una conexión. Para ellos, Jesús y Miguel son el mismo ser, ejerciendo diferentes roles o nombres según el contexto. Por otro lado, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mormones, sostiene otra interpretación fascinante, que Miguel es Adán, el primer hombre, exaltado a la condición de arcángel. Creen que Adán, en su estado premortal, era el arcángel Miguel, el príncipe de los espíritus hijos de Dios. Estas interpretaciones son, por supuesto, rechazadas por la ortodoxia católica y protestante, que afirman categóricamente que Miguel es un ángel y no puede ser confundido con el Hijo de Dios, Jesucristo, que es parte de la Santísima Trinidad. Pero si las interpretaciones sobre su verdadera identidad son tan dispares y tan desafiantes para la ortodoxia, ¿qué significa esto para nuestra comprensión de lo divino y lo angelical? ¿Y cómo reconciliamos estas visiones para comprender al verdadero San Miguel? La Biblia lo muestra luchando contra el dragón, con autoridad divina. Pero también intercediendo, protegiendo, guiando al pueblo de Dios. Como si fuera más que un simple mensajero o un general celestial. Como si fuera el reflejo mismo de la justicia y la voluntad divina. Es posible que, independientemente de su identidad, Miguel represente una faceta espiritual del plan de salvación, una fuerza constante de resistencia contra el mal que se manifiesta de diversas maneras a lo largo de la historia sagrada? ¿O es simplemente un espíritu purísimo, un servidor perfecto, cuya misión es mantener el equilibrio entre los mundos, tan vital que su nombre resuena con la divinidad misma? Tal vez nunca tengamos una respuesta definitiva. Pero lo cierto es que Miguel despierta algo en el corazón de millones: confianza, fuerza y esperanza. El rol de Miguel en la vida personal del creyente. Más allá de los textos antiguos y las complejas teorías teológicas, San Miguel Arcángel tiene un rol profundamente personal y tangible en la vida cotidiana de millones de creyentes. Su figura no es solo un arquetipo distante, sino un intercesor cercano, un protector invocado en los momentos más íntimos de la lucha espiritual. Se le invoca constantemente en oraciones de protección. La más famosa, atribuida al Papa León XIII a finales del siglo XIX, la oración a San Miguel Arcángel, se ha convertido en un pilar para quienes buscan defenderse de las influencias malignas. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Esta oración, con su súplica directa para que combata al maligno, encapsula la profunda confianza que los fieles depositan en su poder. Se le pide ayuda en momentos de peligro inminente, de tentación, de angustia, y en la batalla final por el alma. Para muchos, confiar en la protección de San Miguel no es un acto pasivo, sino una afirmación activa de fe. Significa creer que hay una fuerza celestial que se interpone entre la vulnerabilidad humana y las fuerzas del mal. Implica reconocer que, aunque las batallas espirituales sean invisibles, no estamos solos en ellas. Hay innumerables testimonios a lo largo de la historia, y también en la actualidad, de personas que afirman haber sentido la presencia de Miguel o haber experimentado su intervención. Estos relatos varían, desde una sensación inexplicable de paz en medio de una crisis, hasta sueños vívidos donde una figura radiante con espada aparece en momentos de necesidad o peligro inminente. Otros narran cómo, al invocar su nombre, situaciones de opresión espiritual o miedo inexplicable se disolvieron. ¿Son coincidencias,
símbolos del subconsciente humano, o verdaderas intervenciones de un arcángel que responde a la fe de quienes le claman. Para el creyente, estas experiencias son afirmaciones vivas de la constante vigilancia y la amorosa protección de Miguel. San Miguel en la historia de la humanidad. La huella de San Miguel Arcángel no se limita a las páginas sagradas o a la esfera individual de la fe, su influencia se ha manifestado de forma innegable en la historia colectiva de la humanidad, a menudo en los puntos de inflexión más críticos, en guerras, epidemias y eventos que desafían la explicación racional. Hemos hablado ya de la plaga de Roma en el 590 después de Cristo y el castillo San Angelo, un evento tan significativo que cambió el nombre de un monumento romano. Pero hay muchos otros ejemplos notables. Monte Gargano, Italia. En el siglo V, este monte en Apulia se convirtió en un centro de peregrinación después de que el propio Miguel se apareciera en una cueva en 3 ocasiones, indicando que era un lugar sagrado. Los lombardos, un pueblo germánico, invocaron a San Miguel en la batalla de Siponto en 663 después de Cristo, atribuyéndole la victoria contra los bizantinos después de una aparición milagrosa. Esta victoria consolidó el culto a Miguel en Occidente. Mont Saint-Mille, Francia. Esta icónica abadía benedictina en Normandía es un testimonio monumental de la devoción a Miguel. Según la tradición, en el año 708, el arcángel se apareció a San Auberto, obispo de Abranches, pidiéndole la construcción de un santuario en la cima de la roca. A pesar de las dudas iniciales del obispo, la persistencia de las apariciones llevó a la edificación de esta maravilla arquitectónica que ha resistido asedios y el paso del tiempo. Durante la Segunda Guerra Mundial, se dice que soldados y habitantes cercanos sintieron una protección inexplicable, y el monte escapó de la destrucción a pesar de su valor estratégico. Juana de Arco, la legendaria heroína francesa del siglo XV, afirmó haber recibido visiones y mensajes divinos de San Miguel, junto con Santa Catalina y Santa Margarita. Estos mensajes la impulsaron a liderar al ejército francés contra los ingleses, cambiando el curso de la Guerra de los 100 años. Para muchos, Juana de Arco fue una prueba viviente de la intervención de Miguel en los asuntos humanos. Cruzadas y órdenes militares. Durante la Edad Media, muchos ejércitos cristianos y órdenes militares, como la Orden de San Miguel, lo adoptaron como su patrón. Marchaban a la batalla con su imagen en los estandartes, creyendo firmemente que su protección les daría la victoria. San Miguel en el arte. A través de los siglos, incontables artistas han plasmado su figura en frescos, esculturas y pinturas, inmortalizando su lucha contra el dragón. Obras de Rafael, Guido Reni o Giotto nos muestran cómo su imagen ha trascendido lo religioso para convertirse en un icono cultural universal de la lucha entre el bien y el mal. Santos, papas y visionarios han relatado encuentros o revelaciones sobre San Miguel. El Papa Pío IX y el Papa León XIII tuvieron devociones particulares a él, este último componiendo la famosa oración que mencionamos. Estas intervenciones históricas y el testimonio de innumerables figuras de fe refuerzan la idea de que Miguel no es una figura pasiva del pasado, sino una presencia activa que sigue operando en el devenir humano, defendiendo el orden divino frente a las fuerzas del caos. El simbolismo oculto en su iconografía. La imagen de San Miguel Arcángel no es un mero adorno, es un lenguaje. Cada elemento de su iconografía está cargado de un simbolismo profundo, revelando aspectos de su misión, su naturaleza y su relación con lo divino y lo humano. Comprender estos símbolos es descifrar las verdades ocultas que encarna. La lanza o espada flamígera es su arma principal y el símbolo más evidente de su papel como guerrero. Pero no es cualquier espada. La espada flamígera o de fuego representa la luz de la verdad divina que disipa las tinieblas de la ignorancia y el mal. Simboliza su autoridad para ejecutar el juicio de Dios y la capacidad de discernir entre la verdad y la mentira. Es la fuerza destructora de la falsedad y la corrupción espiritual. La armadura resplandeciente, a menudo de oro o plata brillante, su armadura representa su pureza celestial, su invulnerabilidad moral y su protección divina. No es una armadura que lo haga invencible físicamente, sino espiritualmente.
Es un símbolo de la justicia y la rectitud. El escudo con Quisut Deus, la inscripción ¿Quién como Dios? En su escudo es el corazón de su identidad. Es su estandarte, su grito de guerra, su afirmación de lealtad absoluta. Pero también es un recordatorio constante para aquellos que aspiran a la soberbia y la usurpación divina, como Lucifer. Es un escudo no solo de defensa, sino de declaración de principios. La balanza, este es un elemento crucial, especialmente en las representaciones del juicio final. La balanza simboliza la justicia divina y el discernimiento. Miguel es el encargado de pesar las almas de los difuntos, evaluando sus actos, un papel que subraya su conexión con la verdad, la equidad y la misericordia en el momento final de la existencia terrenal. La capa o manto, a menudo de color rojo o azul, la capa que ondea tras él puede simbolizar su majestad, su autoridad y su protección. El rojo puede evocar la sangre del sacrificio o el fervor divino, mientras que el azul representa la verdad celestial y la fidelidad. El dragón vencido, a sus pies, el dragón, la serpiente o el diablo encadenado o traspasado por su lanza, es el símbolo universal de su victoria sobre Satanás y las fuerzas del mal. Representa la derrota del orgullo, la mentira y la rebelión. Es una imagen de esperanza, que asegura a los fieles que el mal, por formidable que parezca, ya ha sido derrotado por la luz. Las alas abiertas y majestuosas, sus grandes alas son símbolo de su naturaleza angélica, su velocidad divina y su capacidad de trascender las dimensiones. Representan su capacidad de moverse rápidamente entre el cielo y la tierra para cumplir la voluntad de Dios, y su libertad de las limitaciones terrenales. Cada uno de estos elementos no es accidental. Son piezas de un rompecabezas espiritual que, al unirse, pintan el retrato de una figura celestial de inmenso poder, profunda humildad y una misión eterna. ¿Son solo representaciones artísticas, o reflejan una verdad profunda sobre el equilibrio entre justicia y misericordia? ¿Acaso Miguel no representa solo la fuerza, sino también el juicio, el discernimiento y el amor protector que equilibra la balanza de la existencia? Conclusión, el misterio que permanece. San Miguel no es solo un personaje de fe, es un símbolo viviente del bien que lucha incansablemente contra el mal. Del poder que se pone al servicio de lo alto. Del amor que protege, del juicio que no tiembla y de la luz que no se apaga. Su nombre, su espada, su escudo, su mirada firme, todo en él nos recuerda que la luz siempre tiene un guardián. Tal vez nunca sepamos del todo quién es, o la extensión completa de su ser. Tal vez esa sea precisamente la lección, que incluso entre las criaturas celestiales hay misterios que ni los ángeles revelan, verdades que solo la fe puede vislumbrar. Y ahora te pregunto a ti. Después de explorar estas facetas ocultas y desafiantes de San Miguel, ¿cómo cambia tu percepción sobre este poderoso arcángel? ¿Crees que su figura aún guarda secretos por descubrir? Y más aún, ¿qué otra figura celestial crees que esconde misterios tan profundos como él, esperando ser revelados? Déjame tu reflexión en los comentarios. Porque quizás, la próxima revelación, esté más cerca de lo que imaginas.